Cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe Arango Arias. Hoy venimos a hablar del Derecho Internacional Ambiental, capítulo 3, Fuentes del Derecho Internacional Ambiental. Para hablar de fuentes, pues primero debemos de entender los tratados y la definición del tratado. Y para ello quiero remitirme a la convención, a la definición que da la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que se realizó en 1969. El artículo 2.1 dice: se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único, en dos o en más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Recordemos que los tratados pues únicamente se entiende como tratados los que son celebrados por parte de los estados. Como tal, pues también debemos de definir lo que son las costumbres internacionales, que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia lo cita en el inciso B, donde habla que la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. También se dice que se deben de tener dos elementos imprescindibles para poder hablar de una costumbre, que son la práctica estatal y la opinión juris. La costumbre dentro del derecho internacional, Carr y Scott pues proponen que tres requisitos que, de ser satisfechos, pueden indicar que un acuerdo internacional escrito ha alcanzado el estatus como de la costumbre internacional. Habla primero de que el tratado haya sido aceptado por un suficiente número de estados, que un número significativo de estados cuyos intereses de ser sustancialmente afectados por el tratado respectivo, y que el tratado no admite ningún tipo de reservas. Teniendo en cuenta los tratados, las costumbres, pues también debemos remitirnos a los principios que rigen dichos tratados, y para eso pues el documento habla o hace referencia también a Ronald Dworkin, donde básicamente se define lo que es el principio y la regla jurídica o la regla del derecho. Este viene siendo un debate que a lo largo de la historia contemporánea pues se ha suscitado específicamente entre Hart y Dworkin. Aprovechar también para hacer la invitación para que en el libro La decisión judicial habla muy claramente de lo que se diferencia y cuál fue ese debate o ese problema jurídico en el que se enfrascaron Ronald y Dworkin. En síntesis, los principios pues es la carta de navegación hacia donde el derecho desea apuntar. También pues tenemos los tratados, las costumbres y los principios. También debemos de remitirnos a unas fuentes auxiliares. Las fuentes auxiliares pues vienen siendo la jurisprudencia que son emitidas por las cortes internacionales, y las doctrinas. Por último, el soft law. El soft law pues debemos de entenderlo como las generalidades que no tienen ese efecto coercitivo, pero que sin embargo pues denotan un rumbo en el cual pues los estados van orientando las acciones y los esfuerzos. Muchas gracias.